Bueno, en las redes industriales es, como ya sabes, importante pues la automatización, porque eso es en lo que nos estamos basando. Las redes industriales está basada en la automatización y a su vez en la comunicación que existen entre los diferentes módulos, entre los diferentes procesos, pero obviamente está involucrado un componente en específico que es uno de los más importantes. Lo habíamos visto en anteriores videos, lo habíamos mencionado, sin embargo, en esta ocasión vamos a profundizar un poco acerca de él. ¿Quiénes? Pues en este caso son los PLCs. Y vamos a ver qué son los PLCs. Primeramente, vamos a conocer el por qué surgen. Lo primero, a principios, cuando empezó todo esto de la fabricación, de la manufactura, de las industrias, de las empresas manufactureras, pues obviamente cada empresa generaba sus productos de una cierta manera. Es decir, como bien lo menciona aquí, cada obrero era responsable de realizar sus tareas en función a lo que ellos pensaban, cómo lo pensaban, pero el objetivo era que la realizaran y lo sacaran adelante. Ok, más adelante surge alguien, en este caso Frederick, quien es una persona sumamente obsesionada con el orden y el control. Él hace unas propuestas y lo que hace es precisamente optimizar esos procesos, darle uniformidad a los procesos y especialización en las tareas que cada uno de los obreros realizaba. ¿Qué significa? Pues obviamente que determinó cuáles eran los procesos, definió ciertas tareas en cada uno de ellos y asignó a responsables para que las pudieran realizar. Ok, de esta manera, pues lo que surge precisamente es la división de los procesos en pequeñas celdas de trabajo. Ok, esto nos permitía el generar una mejor expectativa de los resultados debido a que las personas ya estaban encausadas y enfocadas a cierta tarea. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente dentro de la producción de un producto o dentro de una empresa? Pues obviamente lo que tenemos que hacer cuando ya son masas, son cantidades muy grandes de los productos, lo que tenemos que hacer son actividades repetitivas. Y sobre todo hay algo interesante, lo que tenemos que hacer además de esas actividades o tareas repetitivas es mantener un conjunto de magnitudes dependiendo del producto de lo que estemos realizando. Entre ellas, pues obviamente temperatura, presión, ¿qué otra cosa podríamos? Humedad, no sé, el evitar ciertos niveles de contaminantes, ventilación. Existen diferentes magnitudes o diferentes factores que debes de estar controlando continuamente. Ok, aquí es en donde entran precisamente estos pues controladores electromagnéticos, ciertas actividades que estaban realizándose manualmente, pues obviamente alguien ya les empezó a realizar, y digo alguien porque a final de cuentas son esos dispositivos electromecánicos y los electrónicos, ¿ok? Y estos empezaron a fungir un importante desempeño, una importante aplicación dentro de la industria. ¿Por qué? Pues obviamente, como lo mencionamos acá, pues ellos ya eran los que controlaban esas magnitudes físicas que acabamos de mencionar, pero de una manera mucho más precisa. Ahora, vamos, ¿por qué? Pues vamos a hacerlo más coloquial. Imagínate sin una automatización, tú estás tomando tu baño, bien relajado, pero de pronto se acaba el agua. ¿Qué es lo que harías en ese momento? Pues bueno, lo que harías en ese momento sería voltear a ver a tu toalla. No habría más. Tendrías que voltear a ver a tu toalla. Agarrarías tu toalla, te la pondrías y en ese momento tendrías que salir y obviamente aquí me estoy yendo muy a lo rústico, tendrías que jalar el agua, pero en sí lo que tendrías que hacer sería salir de la regadera, salir del baño, encender el switch. ¿Para qué? Pues para que pudieras llegar el agua nuevamente a tu tanque y pudieras regresar a bañarte. Esto es sin una automatización. Pero, ¿qué pasa si lográramos automatizar esto? Pues obviamente lo que tendríamos es, como lo tenemos en este esquema, tenemos una cisterna, un depósito de agua y luego tendríamos nuestro tanque, el cual suministra a todos nuestros servicios de la casa. Si lográramos automatizarlo, pues entonces en el momento en el que se te acabara el agua, inmediatamente, en este caso,
haría un sistema el funcionamiento el que tú hacías, salir y encender el switch. Sin embargo, este lo haría de manera automática. Es más, ni siquiera te enterarías que se acaba el agua. ¿Por qué? Porque nunca se te acabaría el agua. Es decir, el sistema sería capaz de determinar en el momento en el que se fuese a acabar, es decir, antes, y en ese momento va a encender esta bomba. ¿Para qué? Para que puedas tener nuevamente agua o continuar bañándote. ¿Cómo puedes hacer este tipo de automatizaciones? Bueno, existen diferentes métodos. Existe uno que sería por diagramas de flujo, funciones booleanas, circuitos lógicos, un esquema de reles y por consiguiente el que nos interesa a nosotros, que precisamente son los PLCs. Y actualmente esos PLCs se programan con diferentes tipos de lenguaje. El primero que habíamos dicho por diagramas de flujo, y así como lo vemos es por medio de un diagrama, el cual tienes que tomar decisiones, tienes que ir ejecutando acciones y a su vez este programa va avanzando. Por medio de funciones booleanas, pues no es otra cosa más que diseñar una tabla de verdad. Dentro de esta tabla, pues obviamente tienes que tener cuáles son las funciones que quieres, es decir, en este caso tengo una función. Si nos damos cuenta, en esta tabla lo único que estoy haciendo es, en base a esta señal que le voy a conocer como señal de control, estoy seleccionando entre mi salida A y mi salida B. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tengo seleccionado mi variable X en 0, pues lo que obtengo es precisamente la salida de A. Eso es lo que obtengo. De aquí se va hacia acá. Y no le hago caso nada a las señales de B. Sin embargo, cuando tengo esta señal en 1, a quien le hago caso es precisamente a la señal B y no le hago caso a la señal A. De esto, pues obviamente surge la función booleana que tenemos acá. Y sobre ello, pues obviamente puedo generar otras cosas. ¿Qué otras cosas podría generar? Sería el siguiente modo de poder implementarlo, que sería por medio de circuitos lógicos. Es decir, utilizar compuertas como son la AND, la OR, la NOT, la NAND, la NOR, la XOR, la XNOR, etc. Y en base a ello, precisamente, llegamos al último método o modelo que estaríamos utilizando antes de los PLCs. ¿Cuáles son? El esquema de reles. El esquema de reles no es otra cosa más que un esquema con interruptores. Y estos interruptores, a su vez, al momento de estar switchando, al momento de estar interactuando, pues obviamente también generamos una automatización. Por último, te voy a comentar, lo primero que surge, y precisamente en 1958, es el primer integrado. Es decir, fue el primer circuito integrado que se genera. De ahí, pues obviamente, de estos integrados, al momento de empezarlos a interactuar, de empezarlos a hacer, de generar un sistema lógico más complejo, pues surgen los microprocesadores. Posteriormente, dentro de esos microprocesadores, surge algo que le conocemos como microcontroladores. Ahora, dentro de un solo dispositivo, lo que hago es conectarle ya lo que son entradas, lo que son salidas, interacciones y demás. Y posteriormente, en base a todo ello, pues obviamente surgen lo que son los PLCs, que actualmente son los que están trabajando en la industria. ¿Por qué los PLCs? Pues obviamente es interesante, porque los microprocesadores de entrada no tienen todas las configuraciones posibles. Es decir, para que tú puedas trabajar con un microprocesador tienes que tener otros integrados que te den precisamente los señales de entrada, las señales de salida, temporizadores, etc. En un microcontrolador ya tienes todos esos dispositivos dentro de un solo integrado. Sin embargo, te falta la etapa de potencia. ¿Por qué? Porque un microcontrolador no te va a manipular ningún motor, ningún actuador. En este caso, tendrías que tener una etapa de potencia, que precisamente es lo que hace ese PLC, es la integración de lo que acabamos de ver, de esa electrónica de control. Sin embargo, incluye esa etapa de potencia para que tú puedas conectarlo de manera directa a muchos de los actuadores existentes.